Te damos la bienvenida a un capítulo más de Business and Trends, programa en donde de la mano de los más grandes expertos profesionales podrás escuchar algunas de las tendencias empresariales más importantes de la actualidad. Esperamos te sea provechoso nuestro contenido exclusivo de la más alta calidad. Bienvenidos al mundo de líderes de negocio. Bienvenidas y bienvenidos a Business and Trends, en donde como siempre les compartimos la información más relevante de la industria, tecnología e innovación de los expertos más importantes en cada área. Mi nombre es Alejandro Salomón, su host del día de hoy, y en esta ocasión nos acompaña Esteban Echeverría, profesor de sostenibilidad en la Universidad para la Cooperación Internacional y actual cofundador de Susti, empresa de softwares en pro de la sustentabilidad. Esteban, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Bueno, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y un saludo a tu audiencia. Muchas gracias, Esteban, a ti. Y bueno, para dar una pequeña introducción, Esteban actualmente es un ingeniero químico, tiene muchos estudios en el tema de desarrollo sostenible y bueno, esa es la intención de la entrevista. Esteban, contando con tu expertise, ¿crees que pudiéramos comenzar la entrevista con una pequeña explicación sobre el mercado de carbono? Sí, con mucho gusto. Mira, para poder responder a esa pregunta, tengo que hacer primero una breve introducción a por qué existe el mercado de carbono, ¿verdad? En resumen, el carbono es el elemento que distingue a todos los seres vivos. Todo lo que tiene vida tiene átomos de carbono, ¿verdad? El planeta que se formó, la vida que se formó en el planeta hace unos 3.800 millones de años, siempre ha tenido una evolución de los átomos de carbono que han ido formando moléculas cada vez más complejas, hasta el DNA, las células y todo esto. Y la verdad es que se ha formado en esta evolución de estos millones de años un equilibrio en todo lo que son los seres vivos, que son los que tienen átomos de carbono, ¿verdad? Y el resto del planeta. Ese equilibrio normalmente lo que hace es que se libera carbono desde el suelo hasta la atmósfera que rodea el planeta y a su vez también se fija carbono desde la atmósfera hasta el suelo. Entonces, esos dos procesos llevan siglos funcionando en equilibrio. Los vegetales básicamente son los encargados de bajar el carbono desde la atmósfera hasta el suelo y lo hacen a través de su respiración por la fotosíntesis. Lo que pasa es que el carbono en la molécula de CO2 o gas carbónico se respira por los vegetales. Los vegetales utilizan eso para vivir. Lo que hacen es que toman la molécula de CO2, agarran el carbono, sueltan el oxígeno y ese carbono lo absorben, ya sea para formar sus tejidos o ya sea para formar azúcares y otros carbohidratos que exudan hasta el suelo. Es decir, están alimentando las partículas vivas que hay en el suelo, todos los microorganismos, la biota, a través de ese proceso. Esos organismos a su vez sirven en la cadena trófica para alimentar a los animales superiores, como nosotros, que respiramos oxígeno y que soltamos carbono. O sea, todo eso tiene un equilibrio que lleva millones de años funcionando, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? Que con la era industrial ha habido una mayor liberación de carbono a la atmósfera de la que normalmente había antes por la combustión. Antes habían incendios y una combustión hace que todo lo que se quema forma CO2 que se va para la atmósfera. Pero nosotros descubrimos una manera de generar energía sacando justamente una sustancia orgánica que viene de muchos seres vivos que se fosilizaron hace millones de años, que es el petróleo, y encontramos que si lo quemábamos, generábamos energía. Esto ha hecho que realmente la cantidad de carbono que sube a la atmósfera sea mucho mayor que lo normal o lo que había en equilibrio.
Pero también hemos hecho otra cosa, y es que hemos ido destruyendo los bosques, las selvas y muchos de los vegetales que justamente bajaban el carbono, lo que llamamos los sumideros de carbono, también se han ido destruyendo. La principal causa, además de la deforestación, es el cambio de uso del suelo por la manera en que fabricamos nuestros alimentos. Hemos estado industrializando la producción de alimentos de manera que en vez de dejar que la producción de alimentos fuera natural, hemos forzado la productividad del suelo y lo que hemos hecho es crear monocultivos que a su vez necesitan abonos químicos, fungicidas y herbicidas, que lo que están haciendo es matando justamente esa biota, es decir, toda la vida que hay debajo del suelo. Al matar la biota, toda la cadena trófica se está muriendo, entonces se está perdiendo la biodiversidad. Al perderse la biodiversidad, toda esa fijación de carbono disminuye. Entonces no solamente estamos aumentando la emisión, sino que estamos disminuyendo la fijación. Esas dos cosas están creando un enorme desequilibrio. Ese desequilibrio hace que cada vez la atmósfera tenga más carbono, y el carbono, junto con otros gases de efecto invernadero, entre ellos el mismo vapor de agua, funciona como una esponja que se está calentando, y esa esponja, al calentarse, cada vez absorbe y absorbe más agua, generando sequía y generando fuera de eso más calentamiento, porque todos esos gases absorben los rayos infrarrojos del sol. Entonces se genera lo que se llama el calentamiento global. Esa esponja está cargadísima de vapor de agua, y al escurrir la esponja, que es lo que pasa cuando llueve, cae cada vez más agua, más rápido y más seguido. Entonces se forman enormes sequías y enormes inundaciones, que es lo que está pasando efectivamente con la crisis climática. Para que tengan una idea, antes de la era industrial, la cantidad de carbono que teníamos en la atmósfera era de 270 partes por millón. Ya estamos en más de 400 y seguimos creciendo. Imagínense que en el equilibrio habían básicamente un flujo de 40 gigatoneladas que subían y 40 gigatoneladas que bajaban, ¿verdad? Hoy lo que está pasando es que estamos acumulando más de 30 gigatoneladas cada año. Para que tengan una idea de lo que es una gigatonelada de gas carbónico o CO2, una gigatonelada son 1.000 millones de toneladas. O sea que estamos hablando de 30.000 millones de toneladas, más que el año pasado y más que el antepasado cada año. Ese impacto es lo que está creando el problema. Cuando nos dimos cuenta del problema, empezamos a crear algunas organizaciones mundiales, como los protocolos de Naciones Unidas, como el protocolo de Kioto, y algunas organizaciones como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, para crear un esfuerzo para reducir las emisiones y para aumentar otra vez la fijación. Eso, que ya está obligando a los países y que está obligando a las empresas, hace que realmente sea muy importante la reducción de carbono. Como hay empresas que no son capaces de reducir a la velocidad y hay países que no son capaces de reducir a la velocidad que se necesita, se creó un mercado que lo que hace es que le compra a otros países que probablemente van más rápido o que tienen menos problemas, lo que se llaman los bonos de carbono. Es decir, un bono de carbono equivale a una tonelada de CO2 que ha sido absorbida o que ha sido dejada de emitir, básicamente. Y ahí es donde se crea este famoso mercado de bonos de carbono que existe. Realmente no es uno, hay dos mercados. El mercado obligatorio es el que surge justamente del Acuerdo de París y el Protocolo de Kioto, donde hay unos compromisos de cada país de ir reduciendo las cantidades de emisiones. En el caso de México, por ejemplo, el objetivo es bajar 22% de las emisiones al 2030.
Y bueno, y cada país tiene su meta. Pero también hay un mercado voluntario, y es que hay empresas que quieren prepararse para el futuro y para sus partes interesadas los vean como que están haciendo bien las cosas, y entonces están también reduciendo o comprando de proyectos que fijan el carbono, esos bonos de carbono. Entonces así es que se crea ese mercado de carbono, Alejandro. Sí, de acuerdo, Esteban. Muchas gracias. Digo, es muy interesante. O sea, de entrada, pues sí nos surge la duda de quién regula estos dos mercados, ¿no? O sea, de qué forma se llevan estas regulaciones al día de hoy. Sí, mira, realmente hay dos regulaciones. Una, que es la regulación del mercado obligatorio. Realmente lo regularon estos protocolos, que el protocolo de Kioto empezó por allá en los años 90 y después se logró ya un acuerdo vinculante en diciembre de 2015 en París, que se llama el Acuerdo de París, dentro de una reunión que se llama la COP21, donde ya se le puso a cada país, de alguna manera, la obligación de una meta voluntaria, que después ratificaron. Cada país realmente se comprometió hasta donde pudo. La verdad es que lo que se quería evitar es el calentamiento global, que ya sabemos que de todas maneras, hagamos lo que hagamos, el mundo se va a seguir calentando. En el mejor de los casos, 1,5 grados. En el peor de los casos podemos llegar a 4 o a 5 grados, lo cual sería realmente un apocalipsis. La idea del Acuerdo de París es que sea como máximo 2 grados centígrados. Entonces cada país, digamos que ofreció un esfuerzo de decir, bueno, yo voy a reducir tanto, yo tanto, yo tanto. La idea es que se pusiera una meta al 2030 y otra meta al 2050 y que todos los países del planeta en el 2050 lograran lo que se llama la carbono neutralidad, es decir, que ya lo que sube de carbono sea igual a lo que baje de carbono. Imagínate, hasta el 2050. Por eso se va a seguir calentando el mundo, porque vamos supremamente lento. De acuerdo, totalmente, totalmente, Esteban. ¿Nos pudieras explicar un poco cómo es que el mercado de carbono contribuye justo a esta reducción? O sea, ya de forma tangible al día de hoy, ¿cómo impacta y cómo genera este beneficio ya en acciones concretas? Bueno, mira, básicamente la idea es la siguiente. Hay varios países del mundo que lo que le hicieron fue ponerle una meta a las empresas que más emiten carbono, que como sabes son las empresas más grandes, las que más consumen energía básicamente. Esas son las principales emisoras. Entonces, los países les pusieron lo que se llama un cap, es decir, una meta, un cupo máximo. Ese cupo es el cupo asignado de emisiones. Se les decía, bueno, tú puedes emitir pues hasta 100,000 toneladas año. El caso de México en concreto, la Semarnat hizo un piloto que empezó en el 2020 y va a terminar justo ahora en diciembre de este año, donde a un grupo de empresas se les asignó 100,000 toneladas y se les dice, bueno, si tú logras emitir menos de 100,000 toneladas, esa diferencia que te sobró, es decir, que estuviste mejor que la meta, la puedes convertir en un derecho que puedes venderle a otras que no tuvieron la misma suerte, que no fueron capaces. Eso entonces se llama, ese derecho de emisión de carbono puede generar unos bonos de carbono si tú lograste emitir menos de lo que te habían asignado. Si por el contrario emitiste más de lo que te habían asignado, tienes que comprar bonos de carbono por tu excedente. Digamos que de los 100,000 que te habían puesto, emitiste 150,000. Pues tienes que comprar 50,000 toneladas de bonos de carbono para que llegues a la meta que tenías. La idea es que esa meta con el tiempo se vaya reduciendo, es decir, que a las empresas se les vaya bajando de 100,000 a 90,000, a 80,000. Te estoy dando el caso de México, pero en Europa funciona igual y en muchos países. Lo que ha estado pasando es que las metas han sido muy poco exigentes. Entonces
si bien el mercado está funcionando demasiado lento y la verdad es que en vez de estar reduciendo nuestras emisiones de carbono, siguen aumentando a nivel global. Entonces, digamos que aunque la idea es buena, la manera en que, se está exigiendo a los países y a las empresas bajar sus emisiones es demasiado blanda. Sí, de acuerdo, Esteban. Ok, perfecto. Que honestamente, escuchando todo esto, creo que llega a un tema complejo porque, como tú dices, ¿no? O sea, yo como país, pues al contrario, estoy por debajo de mi meta, tengo cierto derecho que puedo convertir. Entonces, posiblemente un país que tiene menos tecnología, menos desarrollo, va a ser el país que me compre a mí esos bonos. Pero, pues bueno, ahí realmente yo como país, posiblemente al estar más desarrollado con ese capital que me está ingresando, puedo mejorar todavía más mis procesos, optimizar un poco, pero realmente del otro lado pudiera ser una situación muy difícil porque pues realmente hay ciertas limitaciones y el modelo posiblemente pudiera ayudar al desarrollado a optimizar un poco cada vez más, pero realmente el porcentaje de crecimiento no es tanto como si a lo mejor nos volteáramos un poco a desarrollar ese país que está por debajo de esas expectativas, a implementar tecnología de aquel lado. O sea, realmente la curva pudiera no crecer tan eficientemente con ese modelo. Podría funcionar, pero realmente ¿cuál es el impacto al día de hoy tangible o cuál es el rumbo que está tomando en este aspecto, Esteban? Si nos pudieras ayudar ahí. Sí, mira, te voy a explicar 3 cosas que son importantes entender. Cuando se hizo el protocolo de Kioto, pues se reguló con el Acuerdo de París, habían 3 grupos de países. Los países más ricos y más industriales tenían la obligación no solamente de reducir sus emisiones de carbono, su huella de carbono, que era la mayor, es decir, la mayor del mundo desde de uno de esos países grandes, estamos hablando de China, Estados Unidos, Rusia, Europa, que emiten muchísimo, ¿verdad? Y que son muy industrializados. Ellos no solamente tenían que reducir su huella, sino que tenían que financiar a los países en desarrollo, que primero no emiten tanto, es decir, no son el problema. Pero segundo, en su camino hacia el desarrollo, pues ellos querían hacer lo mismo que los industriales, es decir, bueno, vamos a industrializarnos y vamos a consumir energía. Y estos ricos dicen, no, ustedes no pueden hacer lo mismo que nosotros porque vea lo que está pasando. Entonces les vamos a dar dinero para que ustedes busquen un camino distinto que ni siquiera nosotros hemos encontrado. Lo que ha pasado es que ni están dando el dinero que se habían comprometido, ni están bajando sus emisiones. O sea, los principales culpables siguen siendo los países más ricos, a pesar de que los problemas ambientales caen en todas partes y hay países muy pobres. Había un segundo grupo, que eran, digamos, los países en transición, que se llamaban los países del anexo 1, donde estamos pues, todos los países de Latinoamérica, México inclusive, y habían los países, digamos, que no estaban ni siquiera en ese anexo, que eran los países más subdesarrollados. Entonces, habían esos 3 grupos. Lo que ha pasado realmente es que se ha generado un apetito, yo diría que inmoral, por esos bonos de carbono. Y te voy a hacer una referencia. No sé si ustedes se acuerdan que en la Edad Media, en la iglesia, existían unos bonos que se llamaban indulgencias. Y básicamente, pues un rey o una persona muy poderosa que estaba haciendo cosas malas, podía comprar indulgencias para obtener el perdón del cielo. Y básicamente el que pecaba y rezaba, empataba. Pues moralmente eso es lo que ha estado pasando. Todos estos países que no quieren reducir sus emisiones más fuertemente porque no les es muy rentable, prefieren irse a comprar bonos de carbono a como de lugar, a donde haga falta y muchas veces sin respetar derechos humanos y sin hacer las cosas de la manera correcta. Entonces no se vale tampoco, es decir, no todos los bonos de carbono son moralmente aceptables. Lo ideal de un bono de carbono o un certificado de reducción, porque hay muchos nombres, les voy a decir, esto tiene muchos nombres y es muy complejo, pero básicamente los bonos de carbono resultan de 3 cosas. Resultan o de reducir
más de lo obligatorio en algunas empresas. Como te decía, si alguien va a cambiar su matriz de energías fósiles a energía solar, por ejemplo, y reduce mucho, esa es una manera de generar bonos de carbono. La otra es de evitar emisiones, por ejemplo, con cambios de tecnología, ¿verdad? Pasar de carros de gasolina a carros eléctricos, evitar la degradación de los bosques también. Cuando un bosque se degrada o se deforesta, su capacidad de ser un sumidero de carbono, de absorber carbono, se va perdiendo. Entonces, esa es otra manera de evitar emisiones. Y la tercera, que es la que se llama también soluciones basadas en la naturaleza, resulta de aumentar la absorción, es decir, de ayudarle a la naturaleza a que vuelva a absorber y a fijar el carbono, a que haya más fotosíntesis, a que el suelo vuelva a revivir. Entonces, no solamente la reforestación, sino que se ha encontrado que la ganadería y la agricultura regenerativas son las que generan unidades de remoción, es decir, que ese suelo que se está otra vez regenerando está volviendo a ser capaz de fijar y fijar más y más carbono. Entonces, esas tres son las maneras de reducir emisiones. Por supuesto, tenemos que intentar que las tres funcionen, pero darle mayor énfasis a aquellas que generan fuera de esto trabajo, empleo, desarrollo rural, alimentos orgánicos, alimentos regenerativos, que la ganadería no sea industrial, sino que sea una ganadería de pastoreo regenerativo. Este tipo de bonos son los que hay que promover. De acuerdo, Esteban. Pues justo, Esteban, esto es justo lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Queremos hablar un poquito más de Susti. Vemos que desde Susti apoyan la sustentabilidad a través de software. ¿Nos pudieras platicar un poco sobre cómo llevan a cabo esto? Sí, claro que sí. Mira, nuestra misión en el mundo es democratizar la sostenibilidad. Es decir, que estos conceptos que son tan complicados y que a veces no los conoce todo el mundo, se vuelvan conceptos que todos podamos abarcar y que los podamos hacer en nuestro trabajo o en nuestra empresa. Y justamente tenemos plataformas para ayudar en el trabajo y en el hogar. En el trabajo nosotros abordamos la sostenibilidad desde la tecnología. Lo que hemos desarrollado son plataformas que le ayudan a las empresas a medir, gestionar y reportar indicadores de sostenibilidad. También hemos desarrollado módulos que le ayudan a las empresas a calcular su huella de carbono, es decir, hacer un inventario de todas sus emisiones y después a generar planes de mitigación, es decir, planes de reducir esas emisiones y después hacer planes de compensación, que es cuando ya mediste tu huella, cuando ya hiciste todo lo que podías para reducirla dentro de tu empresa, que es lo que se llama mitigar, es decir, hacer más pequeña tu huella. Y de todas maneras, llegaste, digamos, a un tope y dices, bueno, yo aquí ya no soy capaz de dejar de emitir, voy a tener que emitir irremediablemente esta cantidad de gases de efecto invernadero, pues ahí sí, decir, bueno, ¿a qué proyectos puedo ayudar que sean proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, de desarrollos forestales, de ganadería o agricultura regenerativa o de conservación de la biodiversidad o de los bosques, para que esos proyectos que están fijando carbono me den, como quien dice, ese crédito a mí y yo pago y financio esos proyectos que de otra manera no se hubieran podido realizar. Entonces, hay empresas que se dedican a eso en el mundo, que están buscando proyectos y cooperativas y desarrollos para generar esas huellas de carbono o esos bonos de carbono, esos créditos de carbono positivos para que otras empresas los puedan comprar. Sí, súper de acuerdo, Esteban. Creo que es bastante interesante ese modelo, probablemente incluso muy nuevo en México, pero vale muchísimo la pena. Y Esteban, como pregunta de cierre, ¿nos pudieras explicar un poco? La parametrización puede ayudar al diseño de políticas en materia de sustentabilidad más robustas. ¿Hay forma de que se beneficien las empresas con el apoyo de este tipo de herramientas para sus operaciones, sus retornos, su eficiencia, etcétera, etcétera?
Mira, como te decía, yo creo que hay varias cosas que hacen falta en el mundo y te lo voy a resumir. Lo primero, estamos extinguiéndonos, estamos en un proceso de vida o muerte. No podemos seguir intentando a través de lobbies que nuestras empresas sigan generando dinero para que no lo puedan disfrutar nuestros bisnietos porque no van a existir. O sea, tenemos que entender la gravedad del problema y para eso es imprescindible que la gente aumente la exigencia sobre los gobiernos, exigir que los gobiernos sean más ambiciosos, regulen más fuerte, con impuestos más fuertes al carbono, con impuestos más fuertes al consumo de productos no sustentables y con estímulos más fuertes a la generación de bonos de carbono, sobre todo de proyectos que van a generar desarrollo. Entonces, digamos que si los gobiernos utilizan lo que llamamos tanto el palo, que es una normativa más exigente, como la zanahoria, que es estímulos para mayores créditos de carbono y mayores acciones regenerativas, yo creo que el mundo puede generar la innovación que se necesita. Acuérdate que la innovación se estimula básicamente por premios. Entonces hay que estimular los premios y no solamente aumentar la regulación. De acuerdo, Esteban. Pues muchas gracias por la explicación. Esteban, si gustaras adicionar alguna red social, algún blog que tengan, algo donde podamos encontrar un poco más de información sobre Susti, te lo agradeceremos mucho. Sí, con mucho gusto. Mira, nosotros tenemos un blog que tiene muchísimas ayudas para las empresas, sobre todo cómo establecer una estrategia de sostenibilidad, cómo establecer objetivos, cómo hacer reportes, cómo calcular la huella de carbono. Todo eso lo puedes encontrar. Nuestra página web es muy sencilla, es www.susti, terminado en Y, susti.org. En esa página web hay un blog y ahí pues les podemos ayudar en todo lo que necesiten. Estamos en toda Latinoamérica, de manera que en México también estamos trabajando. Sin problema, Esteban. Muchas gracias. Lo anexamos en la misma entrevista, el enlace. Y bueno, gracias, Esteban, por la explicación, tu expertise y tu tiempo. Y por último, recuerden mantenerse conectados en Business Side Trends para que les compartamos la información más relevante de las industrias, tecnología e innovación. Ayúdanos a compartir y a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como B2B Medea, Business Side Trends, y en Spotify pueden encontrar el programa como Business Side Trends. Que tengan una muy buena tarde. Gracias por escuchar un capítulo más de Business and Trends y por formar parte de nuestra comunidad de líderes empresariales. No te olvides de compartir el episodio, así como suscribirte a nuestro canal de YouTube y a nuestro newsletter, el cual podrás encontrar en nuestra página www.b2bmedea.com para obtener las actualizaciones más recientes en el mundo de los negocios y calificar nuestro episodio. Te esperamos en nuestro LinkedIn como B2B Medea. Que pases una excelente semana.